Muy buenos días nuevamente, Iglesia de Dios. Amados hermanos y amigos que me escuchan por este medio, Dios te bendiga en esta mañana, en este inicio de semana. Que la paz y la misericordia y la gracia de Dios siempre esté sobre cada uno de nosotros. Es un privilegio nuevamente estar por aquí, por este medio hablando de su palabra, de su gracia, de su misericordia y de su perdón. Esta mañana tan preciosa, quiero hablarles bajo el título, el Dios de gracia. El Dios de gracia. La gracia es uno de los temas teológicos más ricos de la Biblia, pero es mucho más que un buen concepto teológico. La gracia de Dios es una dádiva vital, práctica y transformadora que está disponible para cada hijo e hija de Dios, para cada situación y circunstancia y cada momento de la vida. Hoy queremos ir un paso más allá y aplicar lo que hemos aprendido sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos haremos dos preguntas. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Y cómo podemos obtener más de la gracia de Dios en nuestras vidas? Buena pregunta. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mira lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿El Dios de qué? De toda gracia. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Buena pregunta. La respuesta es para todo. Desde que nacemos hasta que somos regenerados durante el proceso de la santificación, hasta nuestro estado último de glorificación, desde la cuna hasta la tumba, somos completa y absolutamente y siempre dependientes de su gracia, la gracia de Dios, en su provisión suficiente para cada necesidad que tengamos en cada momento difícil de nuestras vidas. La gracia de Dios corre a nuestro lado en nuestros momentos de debilidad, de necesidad. Tómate algunos momentos para que identifiquemos cosas específicas que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesito la gracia de Dios en mi vida para lidiar con una gran decepción, perdonar a alguien que me ha herido profundamente, buscar el perdón de alguien a quien he hecho daño, restaurar una relación rota, terminar una relación equivocada, encarar una situación financiera difícil, manejar la soledad, tratar con el dolor de mi pasado, lidiar con la culpa y los fracasos del pasado, honrar a mis padres, a mis suegros y a mis amigos, amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia, respetar y someterme a mi esposo, cumplir el ministerio de Dios que nos ha confiado, ser moralmente puro, responder ante la situación difícil en el trabajo, soportar un dolor crónico o dolencia física, arrepentirme de un pecado en particular, resistir una tentación en particular, sobreponerme a un pecado que me agobia, romper un hábito, guardar mi lengua, amar a un miembro de mi familia que es difícil de amar, ser fiel a mi esposa o a mi esposo, dar un paso específico en obediencia, ser amable, paciente con mis hijos, aceptar una oportunidad particular dentro de nuestro ministerio.
Y es tremendo. Y aquí me quedaría enumerando infinidades de cosas. Pero como yo hablaba la semana pasada a la iglesia, de esa gracia, de ese Dios de gracia, como habla Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. ¿Será que si estamos emanando de esa gracia a los demás? Pareció muy particular de una historia de un ladrón que se entró a un templo a robar. Y dice la historia que se robó lo que más pudo de ese lugar. Dice la historia de que unos policías del pueblo lo cogieron y le preguntaron que dónde había sacado todas estas pertenencias. Y él le dijo que se las habían regalado. Vaya sorpresa cuando llevan a este ladrón ante el dueño de las cosas robadas. Y los policías le preguntan a este hombre, si es verdad que tú le regalaste esto a este hombre. Y él con muchas ganas de decir, él me robó, algo lo reargulló, algo que se llama gracia recibida, de gracia doy. Y sabe qué actitud tomó este hombre, al que le habían robado todo. Se le acercó al hombre y le dijo, mira, te faltaron estas pocas cosas para regalarte. Y dice la historia de que soltaron al ladrón. Y él se fue para su casa y él no entendía por qué este hombre había hecho este acto de perdón, este acto de gracia, este acto de amor inmerecido. Y a partir de ese día, la vida de ese hombre no fue igual. Fue impactado por el poder de la presencia de Dios. Y a partir de ese día conoció el amor, conoció el perdón, conoció lo que él no se merecía, como ese amor incondicional. Y en esta hora, iglesia, vengo a que hagamos un alto en el camino y que lo que gracia recibamos, de gracia demos. No permitas que el enemigo siga usándonos para dañar personas, para dañar almas que aún haciéndonos daño, dentro de lo más profundo de cada uno de ellos, yo sé que Dios quiere hablar y operar. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para hacerlo? Te dejo esta enseñanza para que reflexionemos de esa gracia inmerecida de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un resto de semana en bendición.